La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Una Mirada Austral, conducido por quien les habla, Erika Blum y el gran Pepe Muñoz Aspiri. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Hoy justamente estamos de calendario, como dicen en Catamarca. Estamos con una niña que está de calendario, pero tiene, mira, un currículum tan apabullante que a mí me sobrepasa, así que presentá la voz. Y desde ya, feliz cumpleaños. No, presenta la voz, Pepe. Bueno, los caballeros presentan a las damas. María Lauda Cibales, que es una especialista en todos los temas antárticos, un tema que nos debíamos. Ya algo iniciamos el otro día con Jorge Tedesco. Más adelante vamos a hablar sobre el mapa bicontinental con un docente de la Universidad de Buenos Aires, que a su vez fue director del Colegio Militar de la Nación, que es el general Fabián Brown. No solamente general, sino licenciado en sistemas y licenciado con honores en historia, nada menos que de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, yo intenté hacer un curso de comando, que era terminar mi carrera en Puan, pero en ese nido de ratas troscas no pude. Él sí pudo. Él es un coronel de verdad y terminó con honores, y la gente no podía creer que era coronel y que después terminó de presidente. Bueno, integra todo un equipo de gente maravilloso, donde está también Francisco Pestana, donde está Aritz Recalde. Aprovechamos para felicitar a los hermanos Aritz y Recalde, que ayer recibieron una distinción, quizás un poco tarde, pero bien merecida, por cierto, que finalmente se la dieron, en la agrupación Westergel, donde estuviste vos, María Laura, y estuviste con uno de nuestros últimos invitados. Estuvo ella, que es su compañera, que es Damián Descalzo, que te acordás el trabajo excelente que hizo, que lo vamos a tener que invitar nuevamente, pues lo estuve leyendo y le digo, bueno, maravilloso, ¿no? Y en el caso que volvamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para implementar esto? Porque sería verdaderamente revolucionario. A todo esto, no solamente es atingente que nos acompañe María Laura ahora, o Lali, como te dice el licenciado Vidriera. Hola Lali, yo la conozco, esa mina es muy grosa. Bueno, no solamente porque es tu cumpleaños, sino también porque es el cumpleaños mañana. Es la creación, el aniversario de la creación de la Dirección Nacional del Antártico, que se creó con la rabia, la indignación y la oposición de Gran Bretaña. Así es interesante cuando, bueno, Perón, esto vas a hablar ahora vos, ¿no? Y vamos a hablar también del libro de Fontella, ¿no? Empieza a hacer con ese titán que nombramos el otro día, el general Pugato, bases en la Antártida. Viene el embajador británico y dice, pero ¿y ustedes qué es lo que están haciendo en la Antártida? ¿Qué piensan hacer? ¿Por qué les molesta? Porque la Antártida depende de las Falkland Islands. Y Perón le dice, esto me hace acordar un tipo que me robó el perro y al otro día me vino a pedir el collar. Es decir, ese era el gracejo que tenía el general, ¿no? Sobre todo para contestarle a estos tipos. Bien, ¿cuántos años cumplimos nuestra presencia en la Antártida, Lali? Ya tenemos 115 años de presencia ininterrumpida en el territorio antártico, y me pareció muy buena la introducción, anunciando la oposición que siempre existió por parte del Reino Unido, porque es algo que está presente, bueno, ni que hablar desde la formación del Estado argentino. Ustedes lo sabrán mejor que yo, toda la interferencia de Gran Bretaña en los asuntos nacionales. Y sobre todo porque cuando hoy hablamos de la Antártida, tenemos que mencionar un poco el marco legal que rige, que es el Tratado Antártico, que está vigente desde 1900, o sea, se firmó en 1959,
pero entró en vigor en 1961. Hoy, ya al año 2019, digamos, se cumplen los objetivos que planteó el tratado, que es, digamos, asegurar a la Antártida como un espacio para la paz y la ciencia, pero que el recorrido que llevó a la adopción del tratado dista mucho digamos, de esos objetivos pacíficos orientados a la investigación científica que luego se propuso. Convengamos que nosotros estamos desde principios del siglo XX, porque esto comenzó con el gobierno de Roca, con esa visión geopolítica que tenía. Exacto, desde 1904. Ahí creo que tenés un incunable, que creo que Sí. es el que yo tengo también, que lo heredé de la biblioteca de mi padre. Es una... Que es la política antártica escrita por Perón. Por Perón, Soberanía Sí. Argentina en la Antártida, desde 1947. Poco conocido ese trabajo. Poco conocido, pero es muy importante porque acá Perón ya habla o se refiere a la Antártida como el magno asunto que tiene que interesar a todos los argentinos, la importancia que tiene la Antártida para la Argentina. Y para mí hay algo sustancial que marca toda la política del peronismo respecto de la Antártida, que se plantea primero la instalación de bases científicas, preparar, digamos, el terreno para lo que en un futuro se iba a discutir. Perón veía muy bien que la Antártida se iba a tratar en una conferencia internacional, que se iba a someter a discusión por parte de toda la comunidad internacional. Pero yo creo que entendía muy bien que había que preparar bien el terreno, había que instalar bases científicas, y acá aparece la figura de Hernán Pujato, que has mencionado antes, muy importante. Tiene en mente un proyecto que es descomunal para la Antártida, que incluye no solo, bueno, como ya dije, las bases científicas, sino la creación de un instituto antártico, la adquisición de un rompehielos, porque hasta ese entonces las expediciones, digamos, se hacían con otro tipo de buques y el terreno antártico precisa un rompehielos. Incluso también Pujato... Sí, con la corbeta Uruguay, que claro. rescatamos al Nordenhold. Y también el establecimiento de población en la Antártida. Eso es lo apasionante, porque eso parece de Julio Verne. Ellos apuntaban a ser una ciudad, ¿no? Exacto. Lo que planteaba Pujato era que se estableciera una población permanente, que nacieran argentinos. Y somos en el la único Antártida. país en el mundo que tiene antárticos, nacidos Nacimientos, sí, hay registro de nacidos en la Antártida. en la Antártida. En la ¿Cuántos? Antártida. Son como 20 y pico, ¿no? Más o menos. Lo tengo que chequear bien el número, pero No, sé no, que pero sí son está. varias docenas. Son varios, sí. Bueno, como también tuvimos en Malvinas, ¿no? Nacidos argentinos que después fueron expulsados. Ah, no, desde luego. Sí, para trazar un paralelismo, porque desde luego. yo había preparado algunos datos geográficos de lo que en realidad representa todo el territorio argentino. Vale. Porque cuando hablamos, para mí, de la Antártida, indudablemente se nos vienen a la mente las Islas Malvinas, el resto de las islas, las Sandwich, las Georgias, que conforman la misma controversia, y por supuesto los espacios marítimos. Y también sumando a lo que exponías respecto del mapa bicontinental, que es la concepción que tenemos que tener todos los argentinos, que es un buen ejercicio también salir a la calle y preguntarle a la gente cuál es su consideración acerca de los límites del territorio, a ver qué responden. Está por ley responde? ese mapa. Exactamente, es mapa oficial, incluso también... Sí, pero no se expone. No, todavía no, o no lo vemos en las escuelas de... No fue expuesto en determinado momento, pero ahora creo que lo sacaron. Bueno, las Islas Malvinas no figuran en el mapa de la República Argentina, dentro de territorio argentino, que es la Embajada Argentina en Londres. No vaya a ser que entre un inglés y que se ofenda. Parece que los propios diplomáticos olvidan que el territorio de la embajada es territorio. Hemos visto un caso de extraterritorialidad hace poco con Assange. Bueno, pero eso fue el nombre de la traición, ahora el sinónimo es Lenín Moreno, ¿no? Que le sacó justamente el asilo y eso permitió que la policía británica pudiera ingresar. De lo contrario, no. Por eso, ¿a qué apunto con todo esto? Ahora nos vas a dar todos los datos geográficos, que evidentemente hay una política subliminal muy suave, muy despacito, de que los argentinos vayamos olvidando la Antártida.
Y que, sí, que Vayamos vayamos olvidando la olvidando Antártida, también Malvinas. No, es Malvinas algo ya la dan constante. como un hecho consumado. Sí. Ya es un hecho consumado. Es más, si fuera por voluntad del gobierno, creo que ya hubieran, mal dicho, repatriado, porque están en su patria, traído todos los restos de los 649. Bueno, no son 649 los que están enterrados, por la mitad están en el fondo del mar, pero gran parte de los Tengo caídos... familiares en el fondo del mar. ¿Cómo? Tengo familiares en el fondo del mar. ¿Tenés del General Belgrano? Del General Belgrano, sí. No sabía eso. Sí. Primos de mi mamá que formaban parte de la tripulación. Eran los únicos civiles a bordo del crucero. Trabajaban en la cantina. Ellos decidieron ir igual, no los habían obligado. Decidieron ir, eran 2 santiagueños, trabajaban en la cantina. Trabajaban en la cantina. Los únicos 2. El resto ya todos militares. Así que tengo como algo No, personal. sí, claro que hay algo por la personal, sangre, ¿no? sí. Desde luego no lo sabíamos eso. Sí. Si querés, te Sí, comento. por favor. Estos son datos del Instituto Geográfico Nacional. Para tener en cuenta, cuando hablamos de toda la extensión del territorio en kilómetros cuadrados, nos estamos refiriendo a aproximadamente 10.343.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que es lo que abarca todo nuestro territorio, ¿no? Incluido la Antártida, desde luego. Todo, exactamente. El territorio, el continente americano, el continente antártico y los espacios marítimos. Ahora bien, de esos 10.300.000 aproximadamente, tenemos que abarcan, digamos, el continente solamente 3.700.000. El resto, que serían aproximadamente siempre 6 millones, casi 600.000, corresponden a espacios marítimos. Para tener una idea de la dimensión de lo que representan los espacios marítimos en todo el territorio argentino. Los números son increíbles, y cuando hablamos de estos espacios marítimos nos estamos refiriendo tanto al mar territorial, que es sobre el cual el Estado ejerce soberanía plena. Hablamos de la zona contigua, donde el Estado ejerce determinadas funciones, jurisdicciones en términos fitosanitarias, aduaneras, fiscales. También nos referimos a la zona económica exclusiva, que es un punto muy controversial. Tenemos un montón hoy en día de barcos poteros que, digamos, nos extraen literalmente los recursos. En la milla 201, nuestra extensión, digamos, la zona económica exclusiva no puede extenderse más allá de las 200 millas. Y además contamos con una plataforma continental muy extensa que, por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no puede extenderse más allá de las 350 millas marinas. Pero en algunos casos nuestro territorio la supera. Que eso, digamos, son datos geográficos, es lo que nos tocó, lo que Dios nos dio, digamos, en el reparto. Y por eso mismo, bueno, después de... Eso es lo que serían los espacios marítimos. Después de lo que abarca el territorio, ya el continente americano y el continente antártico, estamos hablando del continente americano, que serían 2.800.000 kilómetros cuadrados, mientras que del continente antártico, 970.000. O sea, estamos hablando de proporciones muy importantes para tener en cuenta. Y bueno, después, por supuesto, en la longitud de las costas tenemos un litoral atlántico de casi 5.000 kilómetros de costa, y lo que abarcaría la Antártida Argentina, sí, y las Islas Australes, estamos hablando de 11.300 kilómetros de longitud de costas. O sea, somos uno de los 10 países más extensos del mundo. Es un buen ejercicio pensar que estamos haciendo hoy para lograr, primero, el control y la vigilancia en los espacios marítimos. Claro, porque Chile es más grande que nosotros, pero vienen a pescar acá. Claro, sí, sí. Porque lo interesante que estamos hablando de este espacio marítimo es la riqueza. Creo que hoy o mañana se empiezan a necesitar áreas hidrocarburíferas dentro de la zona nuestra. También se habla de nódulos de manganeso, de minerales. En una época, hace 20, 30 años, se hablaba del krill,
alimento del futuro, etcétera, sí, pero dejemos el krill. La cuestión es que yo voy a comer langostinos en este momento y me sale una fortuna. Y vienen de la loma, del Peludo. A mí me llamó la atención, hay una localidad en medio de Italia, en el norte, Varese, muy bonita, al lado del lago de Varese, cerca del lago Maggiore, que comparte soberanía con Suiza. Estamos hablando bien al norte, ¿no? Entonces, entro en un supermercado, una especie de, no voy a poner nombres, no, pero eso, tampoco supermercado, mall, como algo así de alimentos, ¿no? Como puede ser, bueno, Carrefour, una cosa así, que allá son prácticamente joyerías, ¿no? Porque lo tienen todo impecable. Y de repente me parece no ver mal y miro en toda la sala, que era directamente una sala como la que tenemos en el museo, que dice cetáceos, mamíferos, bueno, era la sala de pescado. Y mira, banderitas argentinas por todos lados. Eran unos langostinos de este tamaño. Nunca vi langostinos tan grandes y los tenían ahí. Y eran más baratos que en la Argentina. Hay que darse cuenta que hay que traer un barco, sacarlo, el combustible, hay que enfriarlo, faenearlo ahí, llevarlo a Italia. Ahí de Italia, desde la costa, del puerto de Ostia, donde sea, o de Génova, lo tenés que llevar o en tren o en avión ahí hasta el medio de las montañas y salía más barato que acá. Entonces, ¿por qué razones más caros? No lo sé, las cadenas de comercialización ni nada, pero estoy diciendo la riqueza y a dónde va. Sí, los millones de dólares de pérdida que pero reporta está hablando del para langostino Argentina. y el calamar también. Y el calamar también. Después están, bueno, especies exóticas. ¿Qué? Exóticas no, que es más caro la corvina o la merluza negra. ¿Cuál es? Bueno, uno de los dos. Corvina o merluza, que es pero negra, que es abajo, como se llama, que es carísimo prácticamente. Y después merluza, que para nosotros era un pescadito cualunque normal, es exquisito. Allá en Europa, en España lo consumen. Y ahora, bueno, sobre todo en Semana Santa, no creo que te venden el pescado por 100 gramos, como que te venden el crudo, ¿no? Entonces no es que, bueno, no coma pescado, no coma asado en Semana Santa porque más que un pecado es un milagro. Ahora el pescado también lo es. Pero estoy diciendo toda la riqueza que nosotros estamos desperdiciando. Y otro tema que también me estoy olvidando. Ahora probablemente vos lo vayas a desarrollar, que otros países, sobre todo en el sudeste asiático, le dan bastante importancia. La explotación de algas y después el uso de las mareas para energía eléctrica y la posible explotación el día de mañana del agua para hidrógeno, energía de hidrógeno. ¿Qué elementos tenés sobre eso? ¿Has estudiado al menos? Sobre eso no te lo debo para la próxima. Pero energía no. No. Pero digamos sí, de alimentos, para energía, claro, para producción de energía hidroeléctrica, pero sí de energía hidrocarburífera, por ejemplo, el presal que descubrieron los brasileños. Digamos Lo primero que hicieron los brasileños es desarrollar 6 submarinos. Por el presal, justamente los yacimientos que acaban de descubrir de petróleo. Y acá no tenemos armada prácticamente. Sí, y lo que, relacionándolo con los espacios marítimos, lo que sí se sabe es que en la plataforma continental hay muchos recursos, hay muchos hidrocarburos, y bueno, sobre eso hay que apuntar a ese control sobre ese espacio. Eso me parece que es muy importante. Claro, ahí no es un barquito que entra y se va. No, ya pero ahí el problema es que se están licitando las zonas. Claro, el Estado está permitiendo que te ponga una torre exacto. petrolífera, ¿no? ¿Eso sería dentro de nuestra área exclusiva o afuera? Te pregunto. No, o sea, lo que refiere, digamos, sobre la plataforma continental, que es lecho y subsuelo, tenemos derechos de soberanía. Ajá. ¿Ahí se va a licitar zonas? No, sobre lo que me deciste no lo tengo bien en claro, no, te lo tengo que averiguar. Pero sí el Estado puede otorgar derechos para que otro lo explote, eso sí está permitido. Hay que ver bien el calibre de lo que el Estado permite hacer, claro, qué ganancia le reporta. Claro, la inversión y el margen de ganancia nuestro, sí. Pero sí, como urgencia, primero, todos los millones de dólares que el Estado pierde por año en la pesca, que no puede controlar, lamentablemente. Claro. Y ahí ya entra otra discusión sobre las Fuerzas Armadas, qué Fuerzas Armadas necesitamos, queremos y qué estamos haciendo para eso, qué perfil, exactamente. Tener un portaaviones que es hipótesis extracontinental y no tener submarinos. Bueno, y acá no quiero meterme, tuvimos oportunidad, fue un programa muy doloroso,
de hablar con, ahora sí confirmadas, 2 viudas de tripulantes del submarino del Ara San Juan. Y aparentemente estaba haciendo un trabajo de control de los recursos, no sabemos. Tal vez no lo sepamos nunca, pero evidentemente se habla de la necesidad de tener una flota de submarinos de lanchas rápidas para cuidar, pero de la misma manera necesitas patrulleros para dirigir el tránsito, ¿no? Es un tema es un tema muy complejo. Muy complejo y abarcativo. Tengo entendido, María Laura, vos nos podrás constatar que este es un tema que no es reciente, digamos, no de los últimos años, sino que hace décadas que venimos destruyendo la marina mercante por sobre todas las cosas y abandonando el patrullaje de nuestra costa marítima. Además, la modificación de lo que fue, creo que en los años 90, 94, 95, con la reforma constitucional, del tema de la bandera, de que se respetaban las leyes de la bandera del barco que estuviera tripulando. Que eso lo que llevaba era que, por ejemplo, ponían, cada barco que venía era de otra nacionalidad, pero ponía la bandera de países que no tenían ningún tipo de legislación respecto al tema de la pesca o al tema del trabajo marítimo. Entonces, de esa forma evadían todo tipo de normas. Creo que es increíble que nosotros, que por ahí estamos muy alejados de esa realidad, por lo menos yo, que no me dedico a tu trabajo y solamente lo hacemos nos interesamos por argentinos, digamos, porque no queremos seguir perdiendo la Argentina, no se haya, digamos, tomado una decisión, con voluntad firme, un proyecto de soberanía pesquera que no se haya desplegado en toda la costa, que es enorme y que hay un montón de personas que justamente, yo veía a la gente de los puertos de Mar del Plata que están pasando situaciones de carestía total, siendo que tendrían que estar siendo hoy el eje de la producción de la Argentina. Bueno, está bien, no somos los dueños del campo, no son la oligarquía, pero son podemos desde el Estado explotar todo eso que es parte de la soberanía argentina, con la responsabilidad que corresponde, con el control que corresponde. No puede ser que hasta qué punto es la colonialidad que no solamente es cultural, digamos, que se manifiesta. Claro. Sí, es que eso es muy interesante lo que decís, porque nos tenemos que pensar de cara al mar. Somos un país que no se piensa de cara al mar. De espalda al mar, sí. Totalmente. Y tenemos muchos antecedentes interesantes. Hay una obra muy importante del almirante Storni, sí, que desarrolla los intereses argentinos en el mar. En 1916 lo escribe, son 2 conferencias que uno las lee hoy y ya vaticina, habla de la plataforma continental y ya vaticina de que es una de las más extensas del mundo, que es lo que se pudo comprobar hace unos años recién, y plantea la perspectiva marítima con una lucidez que digamos, tenemos muchas cosas que ya están escritas y que hay que volver a esas cosas. El almirante Cabalda también, porque son ilustres desconocidos, pero que inclusive esto es responsabilidad también de la propia Armada, de no difundirlos más. Está La vida maravillosa, que estoy convencido que si lo hubieran tenido los europeos, pero sobre todo los norteamericanos, lo hubieran tenido en Hollywood, hubieran hecho 20 películas, pues es una vida de Salgari, de Julio Verne, que es el capitán Piedrabuena. Pero el capitán Piedrabuena tenía plena conciencia, sobre todo lo llamaban providencia de náufragos, de la necesidad de la iluminación de las costas de la Patagonia, de los faros, y de la ocupación de la isla de los Estados como una avanzada justamente en la punta oriental de la Tierra del Fuego. Se dice que fue el primero en estar 30 días, porque se le hundió el barco, ahí el hielo alimentándose de cangrejos, de pingüinos, algo por el estilo. Inclusive está en discusión el descubrimiento de la Antártida, ¿no? Los rusos dicen que no les cabe la menor duda. Que ellos llegaron primero. Claro, por eso el mar de Bellinghausen. Claro. Bellinghausen, un almirante prusiano al servicio del zar. Y es más, el presidente entonces de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, durante la Guerra de Malvinas todavía existía la Unión Soviética, decía que la Guerra de Malvinas no era una guerra, era la primera batalla de la futura guerra mundial. Pero dijeron, ¿pero cómo? ¿El capitalismo y el bloque comunista se van a enfrentar? No, la próxima guerra mundial va a ser por los recursos de la Antártida. Lo tenían clarísimo. Claro, porque es un continente, el casquete polar ártico, hielo, no hay nada abajo. Acá abajo hay tierra. Acá hay tierra, esa es la diferencia. Inclusive de un lago gigantesco de
agua dulce purísima. Entonces es la reserva de agua dulce, estamos hablando del acuífero, la reserva de agua dulce la tenemos ahí. Petróleo y minerales a patadas. Minerales, sí. Todavía no se pueden explotar los minerales Claro, por el tratado. Pero todavía no, o sea. porque la tecnología está, pero quizás todavía es bastante cara. Ahora, Claro. ¿cuándo es el Tratado Antártico? ¿Cuándo se hace? ¿Me lo dijiste? Se firma en 1959. 59. Y fíjate vos que Perón es derrocado en el 55. 55. Qué visión que tenía Perón cuando Sí. ya estaba hablando en el 45 o 50 de la Antártida, porque se la veía venir. No era Nostradamus, era un estratega. Exactamente. Un estratega. Sí, Y qué sí, carentes que estamos en la actualidad. ¿Cómo? Qué Sí. qué carencia de pensamiento El estratégico pensamiento que tenemos en la estratégico y Argentina. geopolítico, porque la geopolítica no es considerada como una ciencia. Más lo consideran juegos de militares, juegos que cuando era jovencito se llamaba el TEC. Bueno, el ¿no han juego de observado guerra. ustedes que desde la década del 90 lo que ha sucedido con el estudio de la geografía, donde estudiábamos los recursos de la Argentina, digamos, dónde estaban, cuántos eran, digamos, donde tomábamos una cierta conciencia, al menos estadística, de en qué contenía la geografía argentina? Ahora nos dedicamos a ver cuestiones de población, cuestiones completamente abstractas, porque tampoco podemos resolver absolutamente nada sabiendo cuánto es la población económicamente activa o cuál es la brecha de crecimiento generacional que existe. Pero digamos, hoy ha pasado a ser la geografía social un invento norteamericano, que en definitiva los norteamericanos cuando lo inventaron tenían un sentido, pues estaban planificando construir ciudades. Nosotros ni siquiera planificamos No, eso. pero eso tenía sentido estratégico. Totalmente. No tiene geopolítica. No, digo en el sentido de cómo se ha transformado la educación hoy, digamos, cómo formamos a los pibes en el colegio, con la geografía social, ¿no? Hablamos de estos temas. Claro, también de la distribución demográfica de la Argentina. Digo, Pero lo peor de no todo... se trabaja con mapa. No. Y cuando uno no ve el espacio desplegado, no es consciente de la No. realidad. Lo peor de todo es que el Instituto de Geografía, de la carrera de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, del muladar de la calle Puan, llegó a decir, y está publicado en La Nación, lástima no tengo el recorte acá, pero lo importante es que lo hables vos, de que la Antártida Argentina es una construcción imaginaria, es una fantasía, que el mapa bicontinental es una fantasía. Y esto salió en una historia de las relaciones internacionales argentinas, en 7 tomos, hecha por el CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, y dirigida por Carlos Escudé y Andrés Cisneros, que yo la tengo. Y en el primer tomo, bueno, tratan estas cuestiones teóricas, después es interesante toda la colección por los documentos que trae, ¿no? Y habla justamente, esto fue editado hace 20 años, mapa de la Argentina imaginaria, la Argentina demencial, una cosa, que es el actual mapa que está por ley, el mapa bicontinental, pero que es desde luego, cuando Carlos, cuando hijo de José Luis Romero, el portador de apellidos, dice el delirio nacionalista del 20 de noviembre de festejar una derrota. Entonces yo le diría, entonces nadie festeja, se conmemora la batalla de Obligado. Totalmente. ¿Por qué conmemoramos Vilcapugio y Ayohuma? ¿Por qué tenemos una marcha que se llama Curupaití, que fue la peor derrota del ejército argentino llevada por Bartolomé Mitre? ¿Me lo podés explicar, novel integrante de la Academia de Historia Argentina, en la cual entraste por el cartelito de llamarte... Luis Alberto, llamarte Romero como tu viejo José Luis, que ese sí fue un importante historiador, más allá de que fue interventor en la universidad también. durante la liberación, pero fue un buen historiador de la Edad Media francesa. Nos podría hablar ahora de Notre Dame, no de los procesos. Y Luis Alberto Romero sacó un libro que se llama La feliz experiencia. ¿Cuál es la feliz experiencia? Nada menos que el gobierno de Rivadavia. Ahora, ¿qué viene todo esto? Que esta facultad son los que crean los futuros geógrafos. Sin embargo, de esa facultad, y ahí te estoy dando el pie para que vos hagas el comentario, también produjo honorables excepciones, como este muchacho que escribió La pugna antártica, que creo que tenés el libro ahora encima. Sí. Es un libro muy interesante. Pablo Fontana es Pablo el autor. Fontana, porque hablo de los enfrentamientos a tiros que hubo en la época. Claro, para relatar... relata un poco, digamos, la antesala del Tratado Antártico, que era un poco lo que hablaba al principio del programa, que hoy se lo considera un territorio destinado a la paz y a la ciencia, pero la llegada a ese tratado no fue así. Sí, lo mismo. Yo te quiero invitar a tomar un café. Sí, me estás invitando a tomar un café, pero el objetivo final no es tomar un café. Vos apuntás para otro lado.
Porque si nos quedamos en el café solamente terminamos con un agujero. Sí, al principio es todo por la paz y todo esto, pero vamos a otro lado, ¿no? Claro. Y bueno, su libro, digamos, se acota entre los años 1939, o sea, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, hasta la firma del Tratado Antártico en 1959, y relata muy bien y muy bien documentado los intereses de distintos estados en la Antártida, desde Alemania, que realizaba expediciones con el fin de... Hay un relato muy bueno de una expedición que lanzaban, digamos, esvásticas para demarcar el territorio. Sí, para hacer Nueva Suabia. Claro, sobrevolar el territorio, conocer el territorio, porque estamos hablando de algo que era desconocido para la mayor parte de los estados. No había Son satélites. Los adelantos tecnológicos los que posibilitan el conocimiento de había todo el mundo. Bueno, no solo de Alemania, sino también, bueno, ahí ya Estados Unidos se alarma un poco con esto, también empieza a realizar expediciones y sobre todo se centra en Argentina, Chile y Reino Unido, porque son hoy en día los 3 estados cuyas reclamaciones territoriales se superponen. Todas las reclamaciones, digamos, para contar un poco sobre el tratado, son solamente 7 estados los que han tenido y tienen todavía reclamaciones de soberanía. Estamos hablando, siempre me olvido de alguno, por eso me los traje todos, anoté todo. Estamos hablando de Argentina, Chile, Reino Unido, Noruega, Francia, Australia y Nueva Zelanda. Estos 7 estados son los que tienen reclamaciones de soberanía. De todo el territorio, de todo lo que abarca la Antártida, hay un 15% que ningún estado ha reclamado. Hay una porción que abarca el 15% y ningún estado reclamó. Ahora bien, en la firma del Tratado Antártico, bueno, estamos hablando del contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, los principales actores, ellos se reservaron el derecho de efectuar reclamaciones de soberanía. No tienen ninguna hecha, ninguna, digamos, expresamente informada, pero sí se reservaron el derecho de realizarla en un futuro. Pero tiene una silla reservada, sí. Y ahora bien, exactamente, los 12, pero después son 12 estados los que firman el tratado, y a estos, ya que estamos hablando de 9, se suman Japón, Bélgica y Sudáfrica en su momento. ¿Hay algunos del Cono Sur? Por ejemplo, sé que hay una base uruguaya y base brasileña. Sí, bueno, estamos hablando de los estados que firmaron el tratado, que firmaron, que son los que se llaman partes consultivas. Las partes consultivas son los 12 estados signatarios del tratado y los que luego se suman en tal carácter. Porque el tratado contempla dos tipos de partes, la parte consultiva y la parte adherente. Un estado puede adherir al tratado, entonces va a pasar a ser parte adherente, pero si luego demuestra interés en la Antártida, sobre todo se exigen expediciones científicas, investigación, son las partes consultivas las que le van a otorgar el carácter de parte consultiva. Entonces hay un doble juego. Están las partes adherentes y las consultivas. Hoy las consultivas se ha acrecentado mucho el número. Uruguay, por supuesto, hay muchos países, Brasil también. Y bueno, siempre lo que uno tiene que pensar es que el tratado no tiene una fecha de terminación exacta. El tratado nunca dice en tal año se va a terminar. No, sino que siempre está abierto a revisión, a una enmienda que la puede solicitar cualquiera de las partes consultivas, que me olvidé de aclarar algo importante. La importancia de ser parte consultiva en el Tratado Antártico es que participan de las reuniones consultivas con voz y voto. En las reuniones consultivas se toman todas las decisiones que van a afectar y que van a regular a la Antártida, mientras que las partes adherentes no pueden votar en esas reuniones. Esta enmienda o revisión la puede solicitar cualquiera de las partes consultivas
Pero lo que estableció el tratado en uno de sus artículos es que a los 30 años de su entrada en vigencia, cualquiera de las partes podía solicitar una revisión del tratado. Que, digamos, esto no ocurrió, el tratado como que se renueva constantemente hasta que un día, por algún motivo, sean las partes las que decidan que no exista más, digamos. Uno lo puede plantear como una posibilidad. Y lo que uno se tiene que preguntar es el resto de los estados, que hoy son partes consultivas, qué es lo que están haciendo en la Antártida, ¿no? Y hay un estudio de una personalidad muy importante, Juan Carlos Puig. Sí. Él desarrolló un estudio, tiene un libro que se llama La Antártida Argentina del Derecho. Lo que él plantea respecto de la fórmula que terminó adoptando el tratado, porque, como ahora voy a explicar, las reclamaciones de soberanía de estos 7 estados que hablamos, más las de Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Rusia, que se reservaron el derecho, están congeladas. Nada de lo que se haga en el marco del Tratado Antártico va a ser, digamos, se va a interpretar como que va a hacer valer esas reclamaciones, como que las va a negar, como que las va a perjudicar. Se congela, literalmente. Se congela hasta que algún día pase lo contrario. Bueno, la fórmula que se termina adoptando, que es esta, del congelamiento de las reclamaciones de soberanía, fue una propuesta que realizó Estados Unidos en su momento, porque hubo muchos proyectos distintos para adoptar en la Antártida. Algunos proponían la internacionalización directamente, que fue muy resistido por los estados que tenían reclamaciones, o sea, cómo se va a internacionalizar algo en lo que uno tiene interés. Y lo que apunta Puig en esa obra, la Antártida Argentina del Derecho, es que hace una apreciación crítica, ¿no? Porque dice, en realidad, esta fórmula que congela el tratado y que permite el ingreso de otros actores, de otros estados al sistema, que no tienen reclamaciones de soberanía, tampoco aclara cuál es el estatus territorial que tienen los estados que tienen reclamaciones, porque eso se congela, digamos, quedó ahí planchado en stand-by. Él se pregunta si esto a largo plazo no posibilitaría una internacionalización de la Antártida en detrimento de los estados que tienen los títulos jurídicos, digamos, más válidos y que, digamos, se mantienen o están pujando en el territorio antártico hace ya mucho tiempo. Y eso es lo que, digamos, es un disparador muy importante para pensar sobre, digamos, hoy lo que están haciendo otros estados. Por ejemplo, digamos, China tuvo un avance muy importante en lo que respecta a la Antártida. Hoy ya va por su 5ª base. 5 bases tiene China. Se está construyendo, o está previsto que se va a construir la 5ª, tiene 4, pero ya anunció el año pasado, si mal no recuerdo, en la reunión consultiva de que iba a realizar, de que iba a construir una base más. Argentina tiene 6. Digamos, el avance es muy importante y esto también hay que pensar esto, ¿no? Cómo se está preparando Argentina para un futuro por si este tratado se llega en algún momento a cuestionar, porque digo, el mundo cambia, uno no tiene que pensar que las cosas siempre van a seguir igual, y sobre todo por la importancia que tiene, como mencionamos, la Antártida en toda la integridad territorial. Y creo que es eso. No sé si me olvido de algo más. ¿Cuáles son los motivos que pone China, por ejemplo, para inaugurar una nueva base? Se fundamenta en el interés científico. Sí, interés científico. Como que el paraguas, digamos, que te da el tratado abstracto. Es eso. Completamente abstracto. Tampoco ha mostrado que está investigando. Claro. Que igual sí, en definitiva, porque para pasar a ser parte consultiva hay que demostrar interés. Okay. Entonces eso sí se demuestra. Demuestra, digamos, un rol de que cumple las normas del Tratado Antártico, claro, porque, digamos, las cumple, pero... Sí, pero desde luego que esto que vos planteás, con Estados Unidos como mediador en una situación geopolítica estratégica, digamos,
es muy esperable que en poco tiempo, no digo en 50 años, en poco tiempo, esto tenga alguna repercusión, digamos, de eso, del descongelamiento del tratado y pasemos a otra instancia, ¿no? Claro, y en eso, y ahí juega, digamos, esta crítica que hace Puig, pensando, bueno, entonces, si en algún momento esto, no sé, se descongelara o pasara, o se discutiera de nuevo, ¿cuáles serían las capacidades de otros estados que ingresaron a formar parte del tratado y hoy tienen un desarrollo descomunal, ¿no? ¿Puig fue canciller? Creo que sí. Creo que sí. Sí. No sé si fue canciller en el 70, en el gobierno. Sí, sí. Es un apellido que me suena de ahí. Sí. Vos deberías saber más, pues sos de ese palo. Sí, pero creo que fue canciller, no sé si en el 73, 74. Te hago una pregunta, María Laura. En la actualidad, ¿siguen estando, digamos, las bases nuestras, funcionan? Se sigue mandando misiones, se sigue desarrollando. ¿Quiénes son los encargados? Porque tengo entendido que el Instituto Antártico tuvo algunos inconvenientes, creo que lo cerraron finalmente o continúa funcionando porque le querían sacar el edificio. Creo que sí. En el 2015, no estoy 2016. al tanto de sé que tenían un edificio que lo querían cerrar. En la calle Cerrito, en la calle. Claro. cerca de la embajada brasileña y cerca justamente donde está la embajada de Francia. Que fue el edificio histórico ese, siempre estuvo ahí. Histórico, donde está la biblioteca. Lo que sucede es que en esa época creo que funcionaba bajo la órbita de defensa, así como el Instituto Geográfico Nacional, otrora fue el Instituto Geográfico Militar. Y ahora integra Cancillería, el Instituto Nacional Antártico, si no me equivoco. Creo que sí, porque Juan Manuel Rudiño Kiefer, que está que es de UPCN, que está ahí, que colabora en el Instituto Malvinas junto con César Trejo y con el propio Gerald Brown, me comentó algunos encontronazos que había tenido Mariano Memoli. Es que de ser así, la verdad es que es un horror, porque dejar semejante problema estratégico a las relaciones internacionales, que sabemos que en definitiva las embajadas en general, digamos, son lugares meramente burocráticos, administrativos, protocolares, que bueno, sí existimos como nación porque hacemos eventos, en eso se ha terminado lamentablemente, ¿no? Tuvo otro sentido, me parece una aberración. Sí. Bueno, pero de una forma justamente de jerarquizar la importancia de la política antártica. Porque más se lo considera hasta como un gasto, ¿no? Pero ¿para qué? Es lo que sucede, por ejemplo, el presidente dijo que no entiende las cuestiones de soberanía y que las Malvinas sería agregar déficit. Sí, claro, un costo. Entonces, evidentemente, los ingleses comen vidrio, rompen la guita porque vienen de 17.000 kilómetros a cagarnos a tiros en una guerra y a mantener una base importantísima para se respeten los derechos de 2.000 borrachos que hay ahí. Porque viven completamente hacinados, anestesiados por alcohol. No es un pasaje muy bonito, no es precisa Malvinas, no es precisamente, creo que lo más parecido puede haber ahí alguna serranía de Tandil, no es precisamente Teca, el Bolsón, San Carlos de Bariloche, la ruta de los Siete Lagos, ni nada por el estilo. Vamos justamente por todo un interés estratégico. ¿Qué son? Lo que vos acabas de decir, la cuenca de agua. Y nos estamos olvidando de otra cosa, que es lo que queda entre la Antártida y el continente, que son los pasos subantárticos, y que en este momento son los más utilizados porque está quedando, hasta que se construya el nuevo canal con tecnología a inversión china, supuestamente en Nicaragua, vamos a ver cuándo lo terminan, el canal de Panamá ya está quedando obsoleto. Es decir, porque está la eslora que tienen los nuevos barcos contenedores, que muchos no pueden entrar. Y aparte otros que llevan sustancias peligrosas que no son precisamente psicofármacos, sino que, claro, llevan los desechos nucleares de los reactores y las usinas sobre todo los franceses, del viejo mundo, sobre todo los franceses. Entonces pasan por ahí. Bueno, y ahí todo concebir a la Argentina como bioceánica, ¿no? Claro, por eso es importante, porque el ser bioceánico es un poco como que vos estás controlando una suerte que no es casual que entre las bases que piden los norteamericanos instalar acá esté Ushuaia. No, es para colaborar científicamente, negro, hace más de un siglo estamos hablando de científicamente. Ustedes lo que quieren es hacer un nuevo Gibraltar. Desde ahí controlar todos los barquitos que entran y salen. Bueno, de hecho,
creo que el año pasado fue que se votó en el Senado un proyecto para instalar una base logística en Ushuaia que sirva, digamos, de apoyo para la Antártida. Al día de hoy no se le ha depositado ni un centavo. Y en todo lo que estamos hablando, la Patagonia adquiere una importancia pero no solamente eso, muy importante. No solamente estamos abandonando toda la infraestructura que es estratégica, mantenimiento de industrias que eran electrónicas en Tierra del Fuego, sino que se ha nombrado vicedirector, no sé si del Banco Nación o del Banco Central, a Lucas Lash, que dijo en tono de broma, porque hay cosas que no se dicen ni en joda, en un tuit que se puede encontrar, dice: yo le dejaría a los British o a los England, no dice a los ingleses, dice British o England, no solamente las Falklands, sino la Tierra del Fuego también, así no tenemos que bancar ese costoso apéndice. ¿Costoso a quién? ¿Quién lo banca? ¿Vos? Si ustedes vivieron afando el Estado. Pues acá me encanta que todos los tipos, entre otros me hace acordar una señora que la tuve que borrar, que vive de un puesto en el Estado para colmo el Ministerio de Defensa, dice: no, están viviendo de la teta del Estado. Todos los liberales que hablan de la teta del Estado y en contra del Estado han vivido saqueando el Estado. No producen absolutamente nada. Cuando vos ves justamente lo que son los teóricos económicos que están en esta mesa de animales que lleva Fantino, todo eso, no pueden administrar un kiosco. Esos tipos te cierran un boliche, no pueden. Es toda una máquina de hablar. Bah, esos tipos te dirigen toda la economía y son los que te estrangulan, por ejemplo, de decir, claro que vos las industrias electrónicas las tenés que subvencionar. Así empezó Corea del Sur y ahora en este momento compite. Es interesante, estábamos hablando de Marcelo Bullo. El trabajo de él y su subordinación fundante justamente habla cómo los grandes países que en este momento te están hablando de apertura indiscriminada, empezando por Inglaterra con el acta de navegación de Cromwell, ¿no? Todo se va a hacer en buques ingleses, con materiales ingleses, con tripulación inglesa. Empezaron desarrollando lo propio. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros para cimentar los territorios. Lo que sucede es que acá, y esto me hago cargo de lo que digo, no es el abandono solamente de las islas del Atlántico Sur, del mar epicontinental y del territorio antártico. Acá es el abandono de la Patagonia, en cierta forma. Y la estamos abandonando hace tiempo. Y no de ahora, ¿eh? Esto fue cuando se destruyó la Superintendencia Nacional de Fronteras que yo trabajaba en la época de Menem, porque ya estamos globalizados, las fronteras no existen. Y empezaron a comprar en áreas de frontera, Benetton, Lewis, etc., cosas que en áreas de frontera en Chile no podrían haberlo hecho, y no lo podrían haber hecho en países pequeños como son, estoy hablando territorialmente, no vivencialmente, como Uruguay en área de frontera, siendo vos extranjero o siendo argentino, no, en área de frontera no puedes comprar, o Paraguay, o el propio Bolivia, estoy hablando de los que tienen fronteras con nosotros. Así que es un abandono porque esto está en el último libro mío, La formación inconclusa de la conciencia territorial argentina. Totalmente. Nunca hubo, esto viene de la época de Rivadavia, cuando decía lo que le cabe a la Argentina es replegarse, pero lo que le conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí mismo. Es Sarmiento diciendo el mar que aqueja a la Argentina es la extensión. Sí. Todos estos criterios, ¿no? Un criterio de centralidad en la pampa húmeda. Lo peor de todo lo decimos sanjuanino. Bien, lamento siempre dar la información. Tendremos para tener una hora más, como todos los programas, ¿no? Muchas gracias, María Laura, Lali. Muchas gracias, ha sido un placer. Ustedes, y encima que en el día de tu cumpleaños vengas a compartir con nosotros, la verdad que es un honor. Muchas gracias. No, y que justamente con todo el material se tomó el trabajo de preparar la audición como quien prepara una clase. Así es. Vos estás dando clase. Y nos ha dado una clase. ¿Dónde das? En la UBA. Ah, en la UBA. Sí. Pero en la Facultad de Derecho. Ah, bueno. Derecho Internacional. Muchas gracias. Nos escuchamos, nos vemos el próximo martes en Una Mirada Austral. Buenas tardes. Buenas tardes.